Se nos repite a menudo que ser madre es natural, instintivo, obvio, que el amor materno es algo evidente. Pero, ¿qué sucede cuando no es así? En este video me voy a interesar por la maternidad como construcción social, y más concretamente por la manera en que ciertas obras culturales deconstruyen el mito de la maternidad innata e idealizada. A través del análisis de cuatro obras, mostraré cómo la maternidad puede vivirse como una experiencia ambivalente, a veces violenta, marcada por el rechazo, la culpa y el silencio. Estas obras no cuentan la maternidad tal y como se nos ha vendido, sino tal y como puede ser realmente vivida, imperfecta, conflictiva y profundamente humana. Para eso, analizaré cuatro obras contemporáneas que interrogan y denuncian este mito. Primero, La sustituta, de Sophie Adriansen, que es de 2021 y que es una autora francesa. Esta novela gráfica autobiográfica relata la experiencia de una mujer enfrentada a un posparto difícil, marcado por el agotamiento, la culpa y el sentimiento de ser una mala madre. Incapaz de corresponder al ideal materno esperado, la narradora fantasea con la existencia de otra mujer, una sustituta, capaz de ocupar su lugar y de amar al bebé como se supone que debe hacerse. Otra obra que voy a analizar es la película Salve María, de Marc Cole, que salió en 2024 y que es una película española. La película sigue a María, una madre que se queda sola con su bebé y que cae progresivamente en un profundo malestar postparto. Incapaz de crear un vínculo afectivo con su hijo y obsesionada con un hecho real relacionado con un infanticidio, desarrolla pensamientos intrusivos y violentos, hasta llegar a plantearse la posibilidad de pasar al acto. Otra obra que también voy a analizar es Los seres queridos, de Berta Dávila, de 2022, que también es una escritora de España. En este relato introspectivo, la narradora cuestiona su relación ambivalente con la maternidad y confiesa no haber experimentado nunca el amor maternal esperado. Frente a un nuevo embarazo, decide abortar, revelando una maternidad vivida como invasiva e incompatible con su equilibrio personal, lejos de cualquier idealización. La última obra que voy a analizar es La memoria donde ardía, de Alejandra Costamagna, que es de 2019 y que es una autora mexicana esta vez. Este libro de relatos explora una maternidad marcada por la extrañeza y la pérdida de identidad. Cada cuento aborda un recuerdo ligado a la maternidad o a la familia desde el punto de vista de una madre o de un hijo. Este análisis se centra en cuatro de esos relatos, en los que la maternidad aparece como una experiencia fragmentada y profundamente desestabilizadora. Este corpus no es una elección casual. Estas obras aparecen en un contexto en el que la palabra de las madres empieza a emerger. Todas muestran que la maternidad no es ni instintiva, ni universal, ni necesariamente feliz, y dan visibilidad a experiencias maternas atravesadas por el rechazo, la culpa, la violencia simbólica y el silencio social. A partir de este corpus, la pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente. ¿Cómo deconstruyen estas obras la idea de una maternidad innata e idealizada? ¿Y qué formas adopta el rechazo materno en estos relatos? Una primera observación que se puede hacer a partir del corpus es que la maternidad no es innata. A partir del siglo XVII asistimos al nacimiento y a la difusión del mito del instinto maternal. La maternidad comienza entonces a pensarse como una disposición natural, intuitiva y biológica propia de las mujeres. Este discurso se ve progresivamente reforzado por varias instituciones, la medicina, la psicología y la religión. La maternidad se convierte así en un ideal normativo, presentado como evidente y universal. Sin embargo, las cuatro obras del corpus contradicen frontalmente esta idea. Muestran que la maternidad no es instintiva, sino aprendida, imitada y en ocasiones incluso imposible de encarnar. En Salve María, María no sabe espontáneamente cómo ser madre. Durante un curso de puericultura observa e imita a otra mujer, reproduciendo gestos sin convicción, como si la maternidad fuera un aprendizaje mecánico más que un impulso natural. De manera similar, en La sustituta, Marqueta se pregunta constantemente cómo hacer, como si ser madre fuera un papel que a interpretar y no una evidencia interior. Este mismo proceso aparece en La memoria donde ardía, donde la maternidad se vive como una experiencia profundamente desestabilizadora a nivel identitario. La narradora afirma, dos se gestaban en mí, el niño y la desconocida en que me convertía. No se reconoce a sí misma, no sabe cuál es su papel ni quién se está convirtiendo, lo que subraya la ausencia total de evidencia materna. Finalmente, en Los seres queridos, esta puesta en duda se formula de manera explícita cuando la narradora escribe: un niño tarda 9 meses en formarse, pero nadie sabe cuánto tarda en formarse una madre.
Esta frase resume perfectamente el núcleo común de las obras. Convertirse en madre no es inmediato, ni automático, ni universal. Estos ejemplos evidencian que lo que históricamente se ha presentado como un instinto natural es, en realidad, un aprendizaje socialmente impuesto. Así, lejos de ser innata, la maternidad aparece como una norma interiorizada cuya imposibilidad de encarnación genera culpa, vergüenza y soledad. Otra observación fundamental común a las obras del corpus es la manera en que el sufrimiento materno se proyecta sobre el hijo, a través de lo que Laura Gutman define como fusión emocional. Según este enfoque, el bebé no es percibido como un ser separado, sino como una prolongación emocional de la madre, convirtiéndose en el receptáculo de sus angustias, miedos y de su parte de sombra. En Salve María, esta fusión es especialmente visible a través del cuerpo del bebé, que vomita después de cada toma. Aunque los médicos aseguran que el niño está bien, María está convencida de que algo no funciona y llega a afirmar: que no es normal, Nico. Este niño tiene un defecto. ¿No ves que no es normal? El malestar que no reconoce en sí misma se desplaza así hacia el hijo, cuyo cuerpo se convierte en espejo de su angustia y de su rechazo inconsciente. Un mecanismo muy similar aparece en los seres queridos. El niño apenas mostraba interés por succionar. Después de cada biberón, al incorporarlo en el regazo, vomitaba y rompía a llorar. Estas manifestaciones corporales pueden leerse como la expresión de un malestar más profundo, estrechamente vinculado al estado emocional de la madre. El cuerpo del niño traduce aquello que la narradora no consigue formular, una maternidad vivida desde la ambivalencia, el cansancio y la culpa. En la sustituta, varias viñetas muestran al bebé llorando de forma incesante mientras la madre aparece agotada y desbordada. El llanto se convierte en la expresión sonora de la angustia materna, incapaz de responder a las exigencias del ideal de la maternidad feliz y funcional. En este sentido, el bebé no llora contra su madre, sino con ella. Finalmente, en la memoria donde ardía, la fusión emocional aparece ya durante el embarazo, a través de una sensación de encierro compartido. La narradora establece un paralelismo entre su propio cuerpo saturado y el del feto. Toda mi alegría estaba en ese cuarto umbroso, en los reflejos de la luz marina subiendo por las paredes. Necesitaba cada rincón, incluso las ventanas, para cuando llegara la ceba. Lo mismo le ocurría al bebé. En los últimos días del noveno mes sus movimientos eran menos frecuentes. Se quedaba sin espacio. Madre e hijo comparten así una misma experiencia de asfixia. En todas las obras, la fusión emocional se manifiesta a través del cuerpo del niño, llantos, vómitos, inmovilidad, como inscripción visible de una tensión psíquica compartida, revelando una maternidad vivida como invasiva y difícilmente soportable. Luego, una otra observación que se puede hacer es el sentimiento de ser una mala madre. A partir del siglo XVIII y fundamentalmente en el siglo XIX, comienza a construirse el ideal de la buena madre, discurso que en los siglos posteriores se verá reforzado con mensajes provenientes del ámbito de la medicina, de la psicología e incluso de la religión. La responsabilidad exclusiva que se le asignó a la madre, edulcorándola con elogios que conducían a mitificar y santificar la maternidad, trajo como contrapartida el sentimiento de culpabilidad de la mala madre. Uno de los puntos comunes más importantes entre las obras del corpus reside en el sentimiento persistente por parte de las protagonistas de ser malas madres, debido a su imposibilidad de responder a las expectativas asociadas a la figura de la buena madre, tal como se ha señalado anteriormente. Esta experiencia puede leerse a través del prisma del síndrome de la impostora materna, que se manifiesta en la sensación de no estar nunca a la altura del rol esperado, a pesar de la implicación real. En la sustituta, este sentimiento es omnipresente. La narradora duda constantemente de su capacidad a ser madre y se vive a sí misma como una impostora. Se compara con otras mujeres, imagina que otra madre lo haría necesariamente mejor que ella, y no se percibe simplemente como imperfecta, sino como fundamentalmente inadecuada para el rol materno, hasta el punto de pensar que, si ella no estuviera, nada cambiaría. Sentirse una mala madre se convierte aquí en un estado interior permanente, alimentado por la comparación y la culpa, hasta el extremo de buscar la validación externa de cualquier persona para tranquilizarse y asegurarse de que no es tan horrible como ella misma se percibe. En los seres queridos, el sentimiento de ser una mala madre se manifiesta también. La narradora experimenta una vergüenza intensa ante su deseo de abortar y su rechazo a tener un segundo hijo. Interioriza la idea de que una buena madre debería aceptar la maternidad sin reservas y se juzga con dureza por sus pensamientos. Así que no tuve que explicarle a ella tampoco que no me sentía afortunada por un embarazo inesperado, ni culpable por no tener un segundo hijo.
Se puede relacionar esta vergüenza con los pronatalistas que, desde el siglo XVI, incorporaron castigos para el aborto, haciendo este acto vergonzoso. El simple hecho de dudar o de negarse se convierte en una falta moral, alimentando un sentimiento duradero de ilegitimidad materna. Ese sentimiento se formula además de manera directa cuando la narradora afirma: sentía que estaba representando la función de una impostora, expresando la sensación de estar interpretando un papel que no le pertenece. Esta impostura va acompañada de un juicio severo sobre sí misma, cuando reconoce: no soy la madre que debería. La comparación con otras madres refuerza aún más este sentimiento de ilegitimidad. Cuando nació mi hijo, esas madres avariciosas me parecieron mucho mejores que yo. A través de estas confesiones, la narradora interioriza plenamente el ideal de la buena madre y se percibe a sí misma como incapaz de encarnarlo. En Salve María, el sentimiento de ser una mala madre se expresa especialmente a través de la incapacidad que siente María para asumir su rol en soledad. En varias ocasiones intenta pedir ayuda, sin conseguirlo, y revelando de manera explícita que no se siente capaz de gestionar la maternidad por sí misma. Una escena resulta particularmente significativa cuando finalmente logra decirlo en voz alta. Esta petición se presenta como un último acto de desesperación, confirma su sentimiento de ilegitimidad. No conseguir hacerlo solo se convierte, a sus ojos, en la prueba de que no es la madre que debería ser. El síndrome de la impostora materna se manifiesta aquí en la convicción íntima de no ser a la altura del horror esperado. En la memoria donde ardía el sentimiento de ser una mala madre, adopta una forma particularmente violenta, ya que es a la vez interiorizado por la narradora y devuelto desde el exterior. En una escena significativa, describe el llanto de su hijo y su incapacidad a reaccionar de manera espontánea. Me despertó su llanto desconsolado, que lo hacía mío. Sentía el impulso de cargarlo, pero no hubiera sido una actuación genuina. Entonces llegó él, y como yo no hacía nada por consolar al crío, me llamo monstruo. Esta ausencia de espontaneidad alimenta una profunda culpabilidad, que se cristaliza cuando el padre, ante su inmovilidad, la califica de monstruo. Esta designación externa confirma aquella que la narradora ya sentía íntimamente. Sentirse una mala madre, no porque actúe mal, sino porque no siente lo que se supone que debería sentir. A través de estas obras, la figura de la mala madre aparece menos como una realidad objetiva que como un sentimiento interiorizado, producido por la distancia entre la experiencia vivida y un ideal materno inalcanzable. Sentirse una mala madre responde así a una culpabilidad construida, alimentada por normas que transforman la duda y la fragilidad en falta moral. Una última observación que se debe destacar es el rechazo en sí mismo. El rechazo materno constituye uno de los ejes más poderosos del corpus. Cada una de las obras despliega este rechazo de una manera distinta. Dicho rechazo adopta así formas múltiples, simbólicas o radicales, revelando una maternidad vivida como insostenible. En Salve María, el rechazo materno se manifiesta en primer lugar a través de una distancia afectiva y lingüística. María se niega a hablarle a su bebé y se muestra incapaz de decirle que lo ama, a pesar de las repetidas peticiones de su compañero. Esta imposibilidad de verbalizar el amor maternal revela un bloqueo emocional profundo. Amar se convierte en una exigencia imposible de satisfacer. Poco a poco, este rechazo se intensifica en forma de pensamientos intrusivos y violentos. Odia estar sola, porque cuando estoy sola, tengo los pensamientos más oscuros. Este mismo fenómeno aparece en la sustituta cuando una idea intrusiva de este tipo atraviesa a la narradora. Sería tan fácil acabar con todo. Sin embargo, a diferencia del cómic, en la película el rechazo alcanza su paroxismo cuando María verbaliza finalmente lo impensable. Solo lo lamento, lo deseo muchas veces, que él esté muerto. Desearía que estuviera muerto, desearía que nunca hubiera nacido. El rechazo se materializa aquí, por lo tanto, en pensamientos infanticidas. En los seres queridos, el rechazo materno se formula de manera igualmente radical. La narradora afirma sin rodeos: nunca he experimentado el amor maternal. Este rechazo no se limita al plano emocional, sino que se prolonga en una decisión concreta cuando, ante un nuevo embarazo, contempla el aborto y pregunta explícitamente: le pregunto cuál es el procedimiento para someterme a una interrupción voluntaria. El aborto aparece aquí como un intento de poner fin a una maternidad vivida como impasible e incompatible con su equilibrio psíquico, revelando un rechazo que pasa por la negativa a continuar una experiencia ya percibida como insostenible. En la sustituta, el rechazo adopta la forma de un fantasma de reemplazo. Incapaz de asumir su rol y de sentirse legítima, la narradora imagina que otra mujer lo haría mejor que ella.
El rechazo no se dirige directamente al hijo, sino al propio rol materno, percibido como imposible de encarnar. Soñar con una sustituta equivale a rechazar ser esa madre y a reconocer implícitamente la imposibilidad de amar y maternar según las normas impuestas. En la memoria donde ardía, el rechazo materno se manifiesta ante todo a través de una distancia lingüística y emocional. Las narradoras tienen dificultades para reconocer al niño como propio y para situarse a sí mismas en el rol materno. Esta distancia aparece especialmente en el uso del lenguaje. Usaba al plural para referirse a él y la criatura, aunque sabía cuánto me molestaba que hablara así. Ellos tenían una existencia autónoma, ajena de mí. El niño y el padre forman un conjunto con el que la narradora no logra identificarse, como si quedara excluida de él. Esta imposibilidad de reconocerse se prolonga en la incapacidad de nombrar el vínculo materno. Dirijo mis pasos hacia la habitación del niño. No consigo llamarlo hijo. Me llevo las manos al vientre, un hueco. El rechazo del término hijo y el uso de la palabra criatura revelan un rechazo simbólico profundo, en el que la maternidad no consigue decirse. El propio cuerpo se convierte en un lugar de una ausencia, de un vacío, traduciendo la imposibilidad de vincularse con el niño de otra manera que no sea a través de la extrañeza. Así, a través de estas obras, el rechazo materno no aparece como una desviación individual, sino como una respuesta a una maternidad idealizada e impuesta. Ya adopta la forma del pensamiento infanticido, del deseo de abortar, del fantasma del reemplazo o de la distancia simbólica. Este rechazo revela la imposibilidad para algunas mujeres de habitar un rol materno presentado como natural y universal. Para concluir, estas cuatro obras proponen una verdadera contrahistoria de la maternidad, que responde directamente a la pregunta inicial de este trabajo. Sí, la maternidad puede ser rechazada. La maternidad no es una norma universal a la que todas las mujeres deberían ajustarse. Muestran que la maternidad no es innata ni idéntica para todas, y que puede ser atravesada por el rechazo, la vergüenza, la violencia o el silencio. Cada obra, a su manera, pone en evidencia una fisura del mito materno, el fantasma del reemplazo, el pensamiento infanticida, el deseo de abortar o la distancia simbólica frente al hijo. En este sentido, estas obras son profundamente políticas, ya que hacen visible lo que incomoda y recuerdan que pensar la maternidad de otra manera implica también liberar a las mujeres de la culpa y reconocer la pluralidad de las experiencias maternas. Gracias por escucharme.